La Zona Cero. Entramos en el apasionante mundo del misterio, nuestros monográficos Zona Cero, y hoy estamos muy americanos, muy descubridores, porque vamos a visitar nada más y nada menos que las 7 ciudades de Cíbola, aquellas ciudades míticas cubiertas por el oro que algunos conquistadores se empeñaron en descubrir, aunque luego se llevaron una sorpresa que no desvelaremos hasta el final, esto que sea como las buenas películas de misterio. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de Vázquez Coronado, ¿eh? Aquí estoy con armadura. Está un poco oxidada, Carlos. Sí, es que el polvo de la llanura... De los siglos, el polvo de los siglos. Es una cosa, el desierto. Y aquí está Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú vienes vestido de fraile también. Mira sí. que te gusta, ¿eh? Siempre me predicar, con el cíngulo. Evangelizar. Evangelizar ahí, con la cruz y con la espada. Ya le dejo a Carlos, ¿no? A aquellos que no se conviertan por las buenas, pues bueno, Vázquez Coronado ya se encarga, ¿no?, de hacerlo por las malas. Pero en definitiva los dos con la misma misión, ¿no?, de conquistar territorios, uno para la corona y otro para la fe. Cuántas borradas, ¿verdad? Se hicieron en aquellas épocas. Sí. Y ahora, pues, contaremos, ¿no?, en este monográfico, una de esas proyecciones, no tanto ya para conquistar, sino para codiciar el oro. Hablamos en su día de El Dorado, de todas esas expediciones frustradas, pero bueno, pero con lugares físicos donde todavía se puede ir, como esa laguna de Guatavita en Colombia, que no deja de ser pues un reflejo, ¿no?, de las expectativas ambiciosas que tuvieron los conquistadores españoles, y no tan españoles, también hubo otras. Bueno, pues ahora es las 7 ciudades de Cíbola, que también tiene ese rezumo de leyenda mágica, de ese lugar mítico que había que encontrar a toda costa, pasara lo que pasara. La verdad, Carlos, es que yo creo que desde el día siguiente, desde el 13 de octubre de 1492, ya empezó a difundirse la rumorología sobre ciudades fantásticas, llenas de oro, tesoros incalculables, y bueno, pues eso también sirvió como banderín de enganche para muchísimos aventureros, ¿no? Y de hecho se sabe que independientemente de que los conquistadores creyeran en ocasiones en la existencia de los mitos, hubo 2 elementos esenciales luego en la continuación de las expediciones y en la cantidad de gente que consiguieron algunos de los conquistadores que buscaban ciudades míticas en torno a sí. Hay que tener en cuenta que expediciones como la de Vázquez de Ayllón, la de Hernando Soto, la de Vázquez Coronado eran más grandes que la de Cortés, eran mucho más poderosas. Había 2 motivos para atraer a la gente. Uno era el éxito de Cortés, precisamente. El éxito de Cortés, imitado por Pizarro, ya el éxito de los dos hace que hay una legión detrás de ellos que crean que pueden conseguirlo. Y el segundo elemento era... Los 2 marqueses. Claro, y el segundo elemento era el atraer a los aventureros, que eran legión por la zona, a algo tan absolutamente mítico que les garantizara lo que realmente los conquistadores españoles buscaban. Hay que tener en cuenta, y eso es una cosa que se habla con frecuencia, que los españoles no éramos colonos. Es decir, los españoles no van a América a vivir. Los españoles van a hacerse ricos y vivir como si fuera de PM. Para toda su vida. A hacerse ricos y punto. Así de crudo. No querían otra cosa, no les interesaba lo más mínimo. Querían poder, riquezas, dinero, tierras y esclavos. Esclavos o gente que trabajara en sus haciendas. No tenían el más mínimo interés en el construir o elaborar un nuevo reino, una nueva nación al estilo de los colonos anglosajones del siglo siguiente. Tienen una historia totalmente diferente. Lo que pasa que, claro, en su mayor parte, es decir, lo que consiguieron reunir en torno a sí, es decir, aventureros decididos y sinceras, sin duda alguna valerosos, gente con cierto nivel y conocimientos en muchos de los casos, y exmilitares, excombatientes, principalmente en las guerras de Italia, así como una legión de desesperados que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para encontrar la riqueza que les solucionara, lo que diríamos ahora, dar el pelotazo de su vida. Sí, y en consecuencia, pues muchísimas armadas quedaron ahí, fueron fletadas para ir rumbo a la aventura, rumbo al oro, y de paso, pues bueno, darse un buen subido en el escalafón social. El asunto, Jesús, de las ciudades de Cíbola, ¿cuándo empieza a sonar? Pues con una de esas armadas, además con un gafe comandándolas, ¿no?, que era Pánfilo de Narváez. Hombre, el amigo Pánfilo. Pues amigo Pánfilo, la verdad es que qué desastre de hombre, ¿no? Porque, bueno, lo intentó, desde luego, y, bueno, como sabes, sale de Sanlúcar de Barrameda en un año de 1527, con 600 hombres y 5 naves, o sea, muchísimo más que lo que tuvo en su época Hernán Cortés, y lo que querían era, pues eso, recalar primero en Santo Domingo y después ir en busca, ¿no?, de nuevos territorios, de nuevas riquezas, que es de alguna forma lo que le impulsaba. Pero yo creo que desde el primer momento estaba agafada esa expedición y estaba agafado el famoso Pánfilo de Narváez, ¿no?,
porque, bueno, sabes que un huracán desmantela la flotilla, llegan a Tampa, Florida, solo ya con 300 hombres, la mitad de lo que llevaban, y ahí no se acaban sus desgracias, sino que después de, bueno, pues intentar distintas aventuras y crear o construir 5 rústicos bergantines, al final esos 252 hombres se quedan en 15, por otras desgracias, ¿no?, marítimas, y de esos 15 también van muriendo por las tribus locales que van encontrando, solo quedan 5, el famoso Cabeza de Vaca, que algún día dedicaremos un monográfico, yo creo que se lo merece, porque las aventuras de este hombre sí quedan para una película. Y hablaremos. Y de hecho la rodaron. No, pero bien rodada, claro. El problema de los de Cabeza de... Bueno, es lo que tú dices. Son los medios, rodaron, como siempre. Rodaron, pero muy mala. La versión que hicieron en su momento dejaban siempre oculto gran parte de las aventuras que hicieron, no solo Cabeza de Vaca, sino estos 5, ¿no? Estos 5 de la fama, estos 5 magníficos, que eran Maldonado, Alonso de Castillo, Andrés Dorantes y el negro Estebanico. Sí, pero ¿por qué no nacieron en Cambridge? Se llegan a nacer en Cambridge. Claro, lo que pasa es que fíjate que tuvieron un periplo americano importantísimo, que solo por eso ya tendrían que haber recogido la figura de Cabeza de Vaca y también del negro Estebanico. ¿Por qué lo llamamos el negro Estebanico? Bueno, se llamaba así, ¿no? Bueno, pero era norteafricano, era marroquí. Sí, pero bueno, ya sabes que estaba en todas las expediciones españolas, de hecho es el que más vivió, junto con Cabeza de Vaca, y estos 5 al fin sobreviven, hicieron de curanderos, estuvieron prisioneros durante muchísimo tiempo, tuvieron que sobrevivir a trancas y barrancas hasta que llegan, regresan, fundan, crean distintas ciudades, pero sobre todo cuando ya entran en San Miguel de Culiacán el 1 de mayo de 1536, empiezan a contar sus aventuras. Y de las muchas cosas que cuentan, y la verdad que es apasionante leer los naufragios y las aventuras de Cabeza de Vaca, de las muchas cosas que cuentan esto, lo de que distintas leyendas referían sobre unas míticas ciudades, no unas sino 7, de Cíbola, cuyos techos estaban recubiertos de oro, las paredes también revestidas de oro, donde todo el mundo vivía en la opulencia, eran grandilocuentes en sus gestos y en sus formas. Entonces, por supuesto, cuando esto empieza a divulgarse en México y el virrey Mendoza recoge todos los datos que puede, y sobre todo gracias a este tipo de expediciones y de leyendas que traen tanto Cabeza de Vaca como el negro Estebanico, crea una expedición, evidentemente, es lo primero que hace, ¿no? Entonces anima al virrey Mendoza a que Fray Marcos de Niza, que era el antiguo capellán de la conquista de Perú y que estaba en ese momento radicado en México, pues vaya en busca de las 7 ciudades de Cíbola, y efectivamente confía a Fray Marcos de Niza, que parece que era el más espabilado en aquel momento del grupillo, para que, acompañado por el hermano Norato, por varios indios pimas y por el negro Estebanico, que era el que sabía más o menos el lugar, la ubicación, para su desgracia, que era el antiguo compañero de Cabeza de Vaca, pues se van a lo que es los territorios del norte de México, que es un poco la Baja California, donde era un territorio totalmente inexpugnable, con leyendas de indios que te reducen la cabeza por menos de nada, no te la reducen, te la cortan y casi te la devoran, donde muchísimas de esas expediciones tenían que ver siempre con ese miedo que había, ya no tanto al mar tenebroso, porque aquí no había mar, sino a unas tierras que no se conocían, pero que auguraban unos éxitos tremendos si realmente alguien era capaz de avistar estas 7 ciudades de Cíbola. Y ahí empieza esa primera gran expedición antes del Vázquez Coronado, que es la que intentan llegar a estas ubicaciones y ahora contará, me imagino, Carlos, lo que se van encontrando a lo largo del camino. Sí, la expedición, la verdad es que fue un fiasco. Los indios vieron por primera vez un negro y le despedazaron. Sí. Claro, y fue el fin cruel del negro Estebanico, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, ya en cualquier caso se había sembrado lo que era la duda en el virrey y entre toda la corte de aventureros dispuestos a hacer cualquier cosa que pululaban aquel entonces por México. Hay que reconocer que es la primera generación después de la conquista. Es decir, no se había vuelto a encontrar el internamiento, la entrada de los españoles en las junglas mayas del sur, demostraban o parecían indicar que allí había habido una civilización, había indios que tenían un cierto nivel cultural, pero no se encontraba ya nada parecido al imperio azteca y había una cierta desesperación. Entonces, la verdad es que los grandiosísimos paisajes y las inmensas llanuras y la soledad enorme de las tierras del norte del Río Grande, pues la verdad es que prometían mucho
Prometían mucho y en cierto modo sí se llegó a pensar que tal vez las historias que habían contado pudieran ser reales y que allí se encontrara algo digno de las mejores o de las mayores ambiciones de cualquier conquistador. Eso hizo que el gobernador de Nueva Galicia en un territorio estaba colonizando, estaba formando al norte de lo que hoy son los estados mexicanos de Nuevo León y Sonora, es decir, justo al este de lo que luego fue el Nuevo Santander, es decir, en lo que sería hoy la frontera mexicana con Nuevo México. Pues el gobernador de Nueva Galicia, Francisco Vázquez de Coronado, consiguió reunir a 300 españoles entre soldados y exploradores y gente especializada, así como 800 indios para cargar, obviamente, y luego algunos guías, de los cuales algunos, como Fray Marcos, tenían un buen conocimiento de la zona. Ellos partieron desde Santiago de Compostela, obviamente no el de España, sino el de México. Hay que decir que Fray Marcos estaba convencido que había llegado completamente, a la sí, es posible que fuera un espejismo, nunca se ha sabido muy bien cuál fue el motivo por el cual la descripción, que luego podemos contar si queréis, que él hace de lo que él dice haber visto, que es una cosa absolutamente fascinante, porque él incluso asegura que la ciudad de Cíbola, las ciudades de Cíbola son mayores incluso que la propia Ciudad de México, que Tenochtitlán, algo totalmente asombroso. El hecho es que bajo la guía de esta especie de iluminado que era Fray Marcos y con los indios y con la verdad es que una tropa relativamente importante, Vázquez de Coronado se adentró hacia el norte. Hay que tener en cuenta que entraba en una región prácticamente despoblada, había muy poca población, todavía hoy incluso, a pesar de lo grandísimo que es en población en Estados Unidos, es una zona donde la soledad es fácil, es decir, donde hay desiertos y llanuras gigantescas y donde no había prácticamente nada, absolutamente nada. Vázquez de Coronado, como es bien conocido, atraviesa el llano estacado, es decir, va marcando la zona que él atraviesa, que es su camino hacia el norte, recorre enteros los estados de lo que hoy son Arizona, Nuevo México y parte de Texas, y alcanzó finalmente lo que los indios de la zona denominaban Cíbola. El problema es la decepción gigantesca de lo que allí vio. No era lo que se esperaba. Él pensaba que las ciudades de Cíbola podían ser una especie como de reino inmenso de riquezas y no encontró más que de 50 a 200 casas. ¿Cuál era el problema? Que ya cuando estaba buscando Cíbola había oído otro nombre que le había llamado la atención. Ese nombre era Quibirá. La Gran Quibirá, Jesús. La Gran Quibirá, efectivamente, porque cuando se dio cuenta que las 7 ciudades de Cíbola no era lo que decía, no era por lo menos lo que aseguraba Fray Marcos. Claro, porque el libro estebánico... También se habla acerca de Fray Marcos y sus verdaderas intenciones. A lo mejor lo que intentaba era provocar nuevas expediciones y evangelizar, colonizar aquello. Sí, no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que yo creo que este hombre es verdad que era un iluminado. Él posiblemente confundió lo que era un espejismo con lo que era pues la realidad evidente. Que ese día le dio mucho el sol, ¿no? Sí, porque te quiero decir que él podía tener otro tipo de expectativas y es verdad que cuando ya llega bastante mermado de salud y posiblemente provocara una nueva expedición como así ocurrió con la de Vázquez de Coronado. Pero claro, él cuando llega allí ya no está hablando de oídas. Lo que hace el negro estebánico es que recoge unas leyendas que él va poco a poco recogiendo también a lo largo del camino Fray Marcos de Niza, pero llega un momento, según el relato que él escribe, dice que ve lo que son casas con sus techos de oro, con los habitantes que vestían con camisas de algodón ceñidas con cinta de turquesa, es decir, cosas ya como demasiado concretas, demasiado evidentes, que no encaja con lo que sabemos que realmente él vio, que fue un pequeño y miserable poblado de Zuñi, ¿no?, que estaba situado al oeste de Nuevo México. Se sabe que esas son las casas. Cuando llega Vázquez de Coronado, pues bueno, se llevó una decisión tremenda. No le mató a Fray Marcos pues de milagro, porque se dio cuenta de que realmente le habían tomado el pelo. Y el pelo, sobre todo por la cantidad de hombres que se desplazan allí. Es verdad que la expedición de Vázquez de Coronado es menor, porque estamos hablando ya de 300 españoles, 800 indios, pero realmente el despliegue que habían hecho económico era tremendo. Cuando encuentran que las 7 ciudades de Cíbola, pues eso, prácticamente pues no tenía nada que ver en esplendor, ni en tamaño, ni en grandeza, lo que le habían comentado, es cuando resurge otro nuevo mito, que es el de Gran Quibirá, ¿no? Se da cuenta que hay que buscar por otros lugares, por eso delega su exploración a Pedro de Tobar, quien es el que descubre otras 7 ciudades, según él, mucho más populosas que Cíbola, ¿no? A partir de ahí se vuelve a resurgir la leyenda, dice, bueno, Cíbola no, pero posiblemente estas no son las 7 ciudades de las que nos habían hablado, sino que hay otras 7 ciudades más allá. Y surge Pedro de Tobar diciendo, pues es verdad, yo las he encontrado y son mucho más grandes y mucho más, con muchas más riquezas y con mucha más pompa y circunstancia. Sí, quería añadir una cosa interesante de Había un afán de protagonismo tremendo. Sí,
pero miedo, todos querían tener éxito. Había una especie de competición, era una especie como de mercado libre empresa de aventureros con iniciativas, cada uno dispuesto a encontrar algo y además y dispuestos incluso si era necesario a matarse entre ellos si la cosa iba mal. Pero hay algo fascinante en esta especie de concatenamiento de búsquedas. Por ejemplo, fíjate primero los efectos indirectos, que es a mí lo que me parece más interesante. Cuando se encuentra explorando durante meses todos los desiertos y las llanuras inmensas de Arizona y de Nuevo México, él encarga a García López de Cárdenas y a Melchor Díaz, los encarga de hacer una exploración hacia el oeste que dura más de 2 meses, dura casi 3 meses, en los cuales ellos con un pequeño grupo se adentran hacia el oeste para seguir avanzando y explorando a ver si encuentran algo mucho más allá de donde ya han podido comprobar que no hay nada. Bueno, lo interesante es que, como diría Sombrita, sin darse importancia, García López de Cárdenas le describe a Coronado, a Vázquez de Coronado, lo que acaba de encontrar. Bueno, es una pequeña descripción, sin mayor importancia, es ni más ni menos que el Gran Cañón del río Colorado, que es el primer hombre europeo que lo ve. Entonces, lo describe, pero de una manera totalmente natural. Y algo más, cuando luego Coronado inicia la ruta occidental y se adentra hasta las llanuras de Kansas y llega hasta Wichita, hasta el actual Wichita, prácticamente el centro de Estados Unidos, no sabe que a pocos kilómetros al otro lado, de hecho, de las montañas y del río, está la vanguardia de Hernando de Soto, que está buscando exactamente lo mismo, ciudades míticas en lo que hoy son los Estados Unidos, pero desde el área del Mississippi, que es el río que acaba de descubrir. Bueno, la verdad es que es una historia fascinante. A mí me recordaba mucho a un proverbio que contaba, una anécdota que contaba Alejandro Jodorowsky, y me da mucho la atención. Cuenta la historia que había un arquero, un cazador, que estaba empeñado en cazar la luna. Se consideraba un arquero muy bueno, de hecho lo era, y entonces estaba empeñado en cazar la luna y todas las noches lanzaba flechas y flechas y flechas intentando darle a la luna. Por supuesto nunca le dio, jamás consiguió dar a la luna, pero se había convertido en el mejor arquero del mundo. Pues esto es lo mismo, es decir, buscaban una cosa aparentemente absurda, lo que pasa es que buscando una cosa aparentemente absurda, doblaron el tamaño del conocimiento del mundo europeo, claro, en el norte de América. Claro. Entonces, claro, decir, eso es lo que es su verdadera aportación. Es decir, nadie recordará nunca a Vázquez de Cárdenas, a García López de Cárdenas, o al Melchor Díaz, o a Vázquez de Coronado por buscar Cíbola o buscar la Gran Quivira. Lo recordarán por descubrir lo que descubrieron. Las rutas nuevas del oeste, territorios nuevos hacia el norte, zonas que posibles de colonización y doblar el espacio de lo que luego va a ser el gigantesco virreinato de Nueva España. Estamos hablando de un tiempo pródigo en aventuras y misterios. Estamos hablando del primer tercio, superado el primer tercio ya del siglo XVI, ¿no? Sí, estamos hablando del año 1540-1541, sí, que es cuando están ya empezando a buscar la Gran Quivira, cuando ven que lo de las 7 ciudades de Cibola no funciona, ¿no? De hecho, como comentaba Carlos, uno de los expedicionarios, que es García López de Cárdenas, buscando las 7 ciudades de Cibola, encuentra el Gran Cañón del Colorado. O sea, es decir, que la expedición que se hizo fue tremenda, y abarcó muchísimo territorio. De hecho, cuando regresa otra vez a México Vázquez de Coronado, se sabe que ha recorrido los actuales estados de Nuevo México, de Texas, de Oklahoma, de Kansas. Lo curioso es que cuando regresa ya en 1542, pues bueno, bastante cabizbajo, ¿no? Porque se ha dado cuenta que nada de nada, el virrey Mendoza, lo único es que en lugar de acogerle, pues como le debería haber acogido, decir, bueno, pues no has encontrado oro, pero fíjate la cantidad de territorio, ¿no?, que has descubierto. Le acoge con frialdad, en fin, abre un proceso por su abandono en la presa encomendada, según el virrey, y al final casi, pues muere sin pena ni gloria, ¿no? Más bien con pena que con gloria. Con 40 años, o sea, jovencísimo, sí, pero después de haber hecho, pues... Pero muy curtido. Y haber, ¿no?, protagonizado una epopeya para la exploración, ¿no? O sea, totalmente, porque en el fondo, y no es que ponga el colofón, lo que pasa es que la de Vázquez Coronado fue una de las más sonadas, ¿no?, porque ya llovía sobre mojado por las anteriores expediciones que hubo, por la de Cabeza de Vaca, en fin, la de Young. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final la sensación que da es que esta tierra norteamericana, la que se está descubriendo al norte de México, habían ya fracasado Ponce de León buscando la fuente de la eterna juventud, había fracasado Ayllón, había fracasado Pánfilo de Narváez, Coronado, de Soto, en fin, al final toda esta tierra empieza a coger una fama de mala tierra, de mal agüero, que deja de interesar a los españoles, porque se dan cuenta que allí hay más fracasos y más desventuras que aventuras y que riquezas, ¿no? Entonces es cuando se abandona ya casi de una forma definitiva todo lo que es la búsqueda del dorado y la búsqueda de la eterna juventud y de las 7 ciudades de Cíbola y del Gran Quivira en lo que es en el norte de México, y se empieza a buscar por otros lugares más al sur. Por ejemplo, las ciudades de los Césares. Por ejemplo, efectivamente. Que no eran llamadas así por Julio César, no, sino porque todos los que hablaban de aquellas eran de nombre César. Yo creo que eso merecería un monográfico especial. Sí, porque allá nos vamos a tierras más australes. Sí, son los Andes. Y además las ciudades de los Césares, a diferencia de la Gran Quivira
o de Cíbola tiene una persistencia actual tremenda todavía hoy. Está totalmente integrada en el mito chileno argentino, es una cosa fascinante. Bueno, pero aquí los Césares sí que aparecían con algún oro, ¿eh? Sí, hay una historia. Bueno, a ver, hay que reconocer que realmente, en las zonas en las que los españoles buscaron las 7 ciudades de Cíbola o la Gran Quivira, riqueza había, no en el sentido de lo que ellos buscaban, no había grandes reinos, ni había civilizaciones, pero había otra cosa, es decir, riquezas había. Bueno, yo de hecho son las zonas algunas más ricas del mundo. Obviamente nunca lo buscaron, pero están llenos de petróleo, por ejemplo. Bueno, pues para ti, Jesús, te voy a dar esta fíbula, es una fíbula proveniente de la ciudad mítica del Dorado. Anda. Es Goldie. Sí, es una fíbula de Cíbola, al final la hacemos aquí. Sí, y para ti, Carlos, toma este alambique. Ay, qué bien. Porque mira, ya que vamos a explorar, por lo menos que tengamos entretenimiento. Si es que luego acaban todos así, que no puede ser, que no pueden conducir. Eso es.